Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Ramos Flores. Yo soy compositor mexicano y desde muchos años estoy trabajando con obras que incluyen nuevas tecnologías. Bueno, voy a comenzar por hablar sobre las razones por las cuales estoy interesado en repensar en mi trabajo como compositor. Como les decía, en mi trabajo hay un fuerte componente de creación, tanto de software como de hardware. Y pues me gustaría, sí, tengo la idea de poder evaluar esos distintos procesos de creación y saber cómo estos procesos toman un espacio en nuestras obras. Lo que yo veo es que yo obviamente no soy la única persona que hace este tipo de cosas. Y veo que cada vez más los creadores en la música y en general en el arte nos vemos más involucrados con la tecnología porque pues bueno son las herramientas que tenemos a nuestro acceso ahora y que pues obviamente hacemos uso de ellas. Eh, y bueno, por otro lado también es obvio que yo ni soy la única persona que hace esto, ni posiblemente estoy muy lejos de ser alguien que hace algo interesante con estas creaciones, pero lo que sí me parece importante es que veo que el utilizar estos nuevos medios tecnológicos, han cambiado la forma en que mis ideas musicales se generan. Es decir, yo ya no estoy pensando simplemente en los límites de un instrumento a la hora de pensar en ese instrumento, sino que estoy pensando en el instrumento y tal vez algo más que vaya más allá del timbre del instrumento, en algo que vaya más allá de los límites. Y eso es porque he tenido la experiencia de poder generar timbre, de poder generar algunos otros aspectos sonoros que con el instrumento acústico no pueden lograrse. Por lo tanto, mi pensamiento ha cambiado. Y creo que esa es una de las partes importantes de el hecho de que estamos incluyendo la tecnología en nuestras obras. Bueno, creo que a consecuencia de utilizar estas nuevas tecnologías, pues obviamente nuestro proceso creativo se ve muy influenciado y poco a poco comenzamos a desarrollar habilidades técnicas de creación, de manipulación sonora a través de sistemas análogos, digitales. Aprendemos técnicas de programación, habilidades de programación, de diseño, de construcción. Bueno, aprendemos muchas cosas que parecieran no tener que ver con la música, pero que de alguna u otra manera nosotros logramos incluirlas dentro de este proceso. Creo que todo esto es muy valioso y por supuesto le dan también valor a la obra. Bueno, pues la filósofa Lydia Gare, en su libro The Imaginary Museum of Musical Works, argumenta que la música es un caso extraño en el que la ontología del arte parece tener una cierta mutabilidad. Pues la obra no se trata de una idea o de un objeto. Lo que ella dice es que las obras musicales gozan de un modo de existencia muy oscuro. Son mutantes ontológicos. Las obras no pueden, en ningún sentido obvio, ser objetos físicos, mentales o ideales. No existen como objetos concretos o físicos. No existen como ideas privadas que existan solamente en la mente del compositor o un intérprete o un oyente. Tampoco existen en el mundo enteramente existente de las formas ideales increadas. Además, no son idénticas en ninguna de sus interpretaciones. Las interpretaciones tienen un lugar en el tiempo real. Sus partes se suceden unas a las otras. Las dimensiones o la dimensión temporal de las obras es diferente. Sus partes existen simultáneamente. Tampoco son idénticas a las obras a sus partituras. Hay propiedades de aquellas, por ejemplo, propiedades expresivas que no son atribuibles a estas. Y si todas las copias de la partitura de una sinfonía de Beethoven se destruyesen, la sinfonía misma no dejaría, por ese acto, no dejaría de existir. O al menos esto es lo que se ha defendido. Lydia Gare afirma que el concepto obra
en el que la obra está definida y pertenece a un autor no existió como tal, sino hasta el siglo XIX, ya que la música que se componía no se escribía con el fin de trascenderse en el tiempo, sino que solía escribirse con un cierto fin práctico, tal vez, por ejemplo, el componer una obra para la coronación de un rey o para eventos religiosos, y muchas veces no se pretendía que esas obras fueran interpretadas nuevamente. Otras composiciones no tenían un estatus fijo, es decir, ellas no se escribían y estaban ya siempre fijas, porque normalmente si se llegaban a interpretar solían ser modificadas, se adaptaban, las orquestas, los ensambles no estaban definidos, así que tal vez se tendrían que reescribir o adaptar para un ensamble distinto si estas obras fueran a ejecutarse nuevamente. Entonces las obras estaban todo el tiempo cambiando, y no fue sino allá hasta el siglo XIX que esto empieza a cambiar. La definición del concepto de obra, o como le llama Lydia Guerra, el concepto obra, ha sido discutida por varios autores. Nelson Goodman, por ejemplo, niega que las obras existan como entidades independientes de sus interpretaciones, sino que más bien las obras se extienden a través de las interpretaciones debido a la cercana y apropiada relación que mantienen con la partitura. Por su parte, Peter Kivy cree que las obras son estructuras sonoras que han sido transcritas en partituras que determinan una manera de ejecución. Algunos otros autores, por ejemplo Julian Dodd, por su parte argumentan que la obra no se puede identificar como una interpretación o partitura, sino con una entidad genérica que podría existir en un mundo posible sin que fuera ejecutada, y que no tiene que ser creada, sino más bien descubierta a través del acto creativo. Así existen varias visiones sobre lo que es la obra musical, y yo creo que entre estas destacan las visiones de Jean-Jacques Nattier y de algunos otros musicólogos y semiólogos que recientemente, pues bueno, no tan recientemente, pero en los últimos 50 años posiblemente han estado discutiendo un poco este tema. Jean-Jacques Nattier, por ejemplo, asevera que la esencia de la obra es conjuntamente su génesis, su organización y la manera en que es percibida. Dicho de otra manera, se refiere a las estrategias de producción o poiesis, la materialidad de la obra que se llama, o que más bien identifica como el nivel neutral, y a la estrategia de percepción o el nivel estésico, a los que, bueno, esto lo hace aludiendo a su profesor, el semiólogo Jean Molineaux. Bajo esta visión de semiológica, la obra podría implicar una forma simbólica. Podemos visualizar este modelo si lo contrastamos con un esquema clásico de comunicación, donde tenemos un productor que genera un mensaje y que ese en su momento llega a un receptor. De manera análoga, Jean Molineaux alude a los procesos poético y estésico con un modelo en el que incluye al transmisor y receptor, situado en el centro, a lo que él se refiere como el rastro, ese rastro que es dejado atrás, es decir, la creación física o material de los procesos estésicos y poéticos. De esta manera, la forma simbólica no es un intermediario para la comunicación entre el compositor y los escuchas, sino el resultado de un proceso complejo de creación que a su vez es el punto de partida de un proceso complejo de percepción que reconstruye el mensaje, o bueno, un mensaje, entre comillas. Nattier, entonces, siguiendo el modelo de su maestro, propone ciertas actuaciones y reinterpreta
reemplazando algunas palabras, como por ejemplo el transmisor por el proceso poético, al receptor por el proceso estésico y al rastro por el resultado musical. Sin embargo, Nattier no se detiene ahí y extiende este modelo incorporando dos elementos más que tienen mucho sentido desde una perspectiva ya no simplemente semiológica, sino musical. Nattier entonces incorpora a la partitura, pues es el medio por el cual el compositor presenta su texto, y también añade a la interpretación, pues sin ella la partitura y la obra no pueden llegar a tener un resultado musical que pueda permitir un proceso estésico. Paul Ricoeur encuentra que el modelo tradicional de comunicación unidireccional no es consistente con la práctica creadora del escritor en este caso, ya que el autor suele desconectarse de la obra mientras se encuentra en el proceso de escritura y en algún momento se ve forzado a tomar la posición ya no de creador, sino de lector, introduciendo en su proceso el concepto de interpretación. De manera similar, Henrik Frisch y Stefan Oesterreich retoman esta visión con un esquema en el que el escritor es reemplazado por el compositor, quien plasma sus ideas con la notación musical, misma que a su vez ofrece retroalimentación. Horacio Baglione respalda esta idea y dice: acción y percepción son los componentes principales de la ontología de la obra. En su visión, hay un loop de retroalimentación entre la acción y la percepción, los cuales validan el proceso musical en el que se crea la obra. Baglione sugiere que el compositor evalúa desde la perspectiva del ejecutante a través de una interpretación virtual, o que al menos así ocurre en las obras electrónicas en las que se reproduce la música mientras se está diseñando. Esto es lo que el compositor mexicano Eber Vázquez llama la metáfora del oyente, lo cual tuvo una gran repercusión en mi pensamiento, ya que Eber fue mi maestro, y recuerdo cuando él hablaba un poco sobre esto, en el que esta metáfora del oyente, el compositor en cierto momento se pone en el lugar del oyente escuchando esa obra que está escribiendo, y de una u otra manera apelando a su propio instinto, a sus propios gustos como escucha, lo cual moldea la obra. Desde mi punto de vista, existe un factor más que debería considerarse dentro del contexto del siglo XXI, mismo del que ya estaba hablando antes, que en el que, como lo había hecho antes, una gran parte de la creación se concentra en el desarrollo de productos tecnológicos que pues nos permiten acceder a horizontes sonoros, por ejemplo, nuevos horizontes sonoros. Y haciendo referencia a Nattier, considero que el software y el hardware, producto de un proceso creativo, son esenciales para la existencia de nuestras obras, tanto en su génesis, su organización y en la manera en que son percibidas. Por lo tanto, yo propongo un nuevo modelo de concepto-obra. Se trata de un modelo tripartita que pone a la obra como el resultado de la interacción entre la partitura, la interpretación y el medio. Quiero dejar claro que estos tres conceptos yo los escribo con letra cursiva, ya que dentro de este modelo estos términos no representan lo que suelen representar cotidianamente. La partitura, por ejemplo, es la obra que el compositor imagina, sin importar lo bien representada que esté por la notación, alguna explicación verbal o tal vez otro medio de representación. La partitura, en este caso, es el diseño del compositor, tanto en su estado dinámico, es decir, en su proceso creativo, como en su estado estático. Es decir, el producto abstracto, el resultado que suele plasmarse en alguna partitura, ahora sí ya no con cursivas. Es decir, la partitura con letras cursivas no es la notación, sino la esencia de la obra imaginada por el compositor. Por su parte,
otro de los tres elementos de este concepto de obra, la interpretación, comprende tres niveles distintos. El primero es la interpretación virtual que hace el compositor mientras crea la obra, así como sugiere Bayone y Eber Vázquez. El segundo de estos niveles se sitúa en la colaboración con intérpretes mismos que informan y apoyan al proceso de creación. Y el tercer nivel, es la interpretación en sí, es decir, la realización de la obra por un intérprete o su grabación, y obviamente el momento en el que se escucha ya en un concierto. Pasando al tercer aspecto de este modelo tripartita, el medio, que es un concepto que por primera vez aparece en un modelo de concepto de obra, pues no había sido utilizado nunca antes en ninguno de los esquemas anteriores. Este concepto del medio llega a ser un poco confuso, pues es la primera vez que se habla de él y tal vez todavía está en un proceso de definición. Representa tanto la materialidad del sonido, es decir, el fenómeno acústico y sus características, como el objeto físico que produce el sonido. Es decir, el medio normalmente está determinado por un instrumento. Si bien puede tratarse de un instrumento musical, también puede tratarse de la voz humana, algún sintetizador, software, un objeto o cualquier cuerpo que produzca o modifique el sonido. El modelo tripartita, en este modelo, los tres elementos son fundamentales para la definición de la obra, de la partitura, la interpretación y el medio tienen una influencia directa en el resultado final y ninguno de ellos puede ser independiente del otro. En este modelo, los procesos poético y estético pueden proceder en cualquier dirección, es decir, no se comienza por el proceso poético hacia el proceso estético, sino que puede ser en cualquier dirección. Esto es porque la interpretación y el medio pueden ser tal vez el origen de la idea musical, que bueno, así es como pasa muchas veces. En este modelo, por supuesto, también se puede fluir en cualquier dirección, tomando en cuenta que el medio tiene una gran influencia. Podemos comenzar a través del medio y fluir hacia la interpretación antes de llegar a la idea creativa. O podemos comenzar por la interpretación de manera abstracta de una idea creativa y después llevarla hacia el medio, y el medio ya en su momento especificará si es posible o no es posible, lo cual crea una retroalimentación, y de esta manera los tres elementos conjuntamente terminan por dar vida a la obra musical. Este modelo, por supuesto, no es perfecto y carece de integrar el aspecto de la recepción por parte de la audiencia, lo cual pues obviamente habrá quienes encuentren que es un gran desatino. Es decir, el aspecto estético se mantiene limitado simplemente al compositor y al intérprete. Por otro lado, el modelo no habla de personas, es decir, no menciona al compositor, al intérprete o al constructor o manipulador del medio, lo cual puede ser también un problema cuando hablamos de la obra como resultado del trabajo creativo humano. Habrá entonces que ahondar en estos aspectos en un futuro para poder determinar cómo es que el modelo se sitúa frente a distintas visiones filosóficas. Si bien el modelo tiene grandes efectos, nos sirve para reconocer y situar las nuevas prácticas creativas como parte esencial de las obras. Aunque, como se mostró en los ejemplos, el modelo puede también aplicarse a obras en las que el compositor no crea o modifica el medio. Sin embargo, el medio sigue teniendo una influencia directa en la obra. En mi reciente investigación, que está documentada en mi tesis de doctorado, estudié este modelo a través
de la creación de un hiperinstrumento, al cual llamé HypeSax, y junto con él la creación de 10 obras para este mismo instrumento. El HypeSax es un dispositivo modular que se acopla a un saxofón tradicional para obtener nuevas capacidades de interpretación, convirtiendo así al saxofón en un hiperinstrumento. Sus componentes incluyen al On-Mute, que tiene en su interior 2 microcontroladores encargados de procesar datos recibidos por varios sensores y, a su vez, funcionar como interfase de audio que permite procesar audio en tiempo real. El sistema cuenta con un giroscopio y un acelerómetro, así como un micrófono interno para la recolección de datos acústicos y una bocina, y así como un jack de salida de audio, lo cual nos permite también reproducción de síntesis tanto en el on-mute, que se sitúa dentro del saxofón, como en un reproductor externo o amplificador externo. El audio también puede transmitirse a través de un puerto USB, mismo que sirve para transmitir simultáneamente datos por medio del protocolo serial. Finalmente, un puerto de jack permite el uso de un pedal de expresión para controlar el volumen del dispositivo. El HypeSax también cuenta con una boquilla especial que tiene un sensor de presión de aire. Esta boquilla fue elaborada con un modelo tridimensional paramétrico, lo cual permite que pueda reproducirse con ligeros cambios en la apertura del bafle, la cámara y el cuello interno, lo cual pues permite ajustar la boquilla al gusto de los ejecutantes. Finalmente también se encuentran unos sensores de contacto y botones momentarios que están montados sobre las llaves del saxofón en estructuras llamadas keycaps. De esta manera, el saxofonista puede tocar el instrumento de manera natural y tener al mismo tiempo la posibilidad de accionar eventos sonoros digitales con los sensores que están a su alcance, sin generar un estrés extra en su interpretación. El diseño de este instrumento se vio directamente influenciado por ideas musicales que tenía en mente. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar el timbre del saxofón me llevó a desarrollar el sistema de audio montado en el on-mute. De igual manera, mientras exploraba distintos prototipos de este dispositivo, descubrí que podía también controlar la retroalimentación del sistema de audio al abrir y cerrar las llaves del instrumento, develando así una nueva voz electrónica que hace uso de un conjunto de digitaciones alternativas, los cuales permite la ejecución polifónica con esta voz de feedback electrónica que es muy similar al saxofón. Las posibilidades, por supuesto, son casi infinitas, siendo que el HypeSax ofrece datos abstractos, datos abstractos, los cuales pues pueden convertirse casi en cualquier cosa, desde funcionar como disparadores de archivos de audio, controladores MIDI, analizar en tiempo real el audio, o incluso, por ejemplo, sugerir la dirección armónica a un ensamble, como lo hice en mi obra Lookout. Lookout se basa en improvisación sugerida por el sistema durante la ejecución. Es decir, el HypeSax monitorea al saxofonista, monitorea las notas que está tocando y sus movimientos, y así, a través de un análisis espectral, sugiere una cierta dirección armónica para todo el ensamble,
y a través de analizar los movimientos, el saxofonista también selecciona uno de varios gestos musicales precompuestos por mí, se trata de ciertos gestos que están representados de manera gráfica, por lo tanto más bien sugieren cierta gestualidad sonora. Una de las ideas más interesantes de este proyecto, desde mi punto de vista, es lo que yo llamo las técnicas gesturales instrumentales. Estas consisten en aislar un gesto físico de un cuerpo que permite la ejecución de cierta técnica instrumental para poder trasladarla a otro instrumento que no podría reproducir esta técnica. Por ejemplo, la técnica ricochet, en el cual los instrumentistas de cuerda frotada utilizan el arco para golpear la cuerda y dejar rebotar el arco, produciendo así una cierta sonido de ecos, por así llamarle. Es pequeñas repeticiones que se aceleran. Esto es, por supuesto, imposible de lograr en un saxofón, ya que en el saxofón no hay ningún elemento que permita ese rebote. Sin embargo, haciendo uso de los sensores de contacto que están sobre las llaves, el saxofonista puede tocar de manera repetida cada uno de ellos. Es decir, si desliza el dedo a través de las llaves, el dedo, al brincar de una llave a la otra, es como si estuviera rebotando de la misma manera en que lo hace el arco en la cuerda. Entonces, frotando, o más bien pasando rápidamente el dedo entre las distintas llaves, se podría obtener el mismo efecto. El medio, en este caso el half sax, tuvo una gran influencia en todas estas obras que compuse durante este periodo, así como la partitura con cursivas, claro, y la interpretación tuvieron una influencia directa en el desarrollo del half sax. Un caso muy claro de esta influencia del half sax, tanto en la interpretación como en la partitura, está en mi obra Breathe In, Breathe Out, para half sax y cuarteto de cuerdas. Esta obra comienza considerando al cuerpo del saxofonista como el medio, siendo que desde el propio interior de su cuerpo surge el aire que eventualmente atraviesa el saxofón y produce el sonido. Es decir, hay una conexión directa al cuerpo del instrumentista, del ejecutante. El medio se vuelve uno con el ejecutante, lo cual ocurre tal vez con todos los instrumentos. Pero en este caso, en el caso de los alientos, es todavía más íntima, me parece. El inicio de esta obra, por ejemplo, consta de 2 respiraciones profundas que determinan la duración de cada compás. Después, el cuarteto aparece con una sonoridad que augura la aparición de la voz electrónica del half sax, la cual un poco más adelante abre con una nota que se mantiene sostenida durante un tiempo relativamente largo, resultado de la retroalimentación del sistema de audio interno controlado por una digitación específica. De esta manera, las primeras 3 páginas de la partitura son reinterpretaciones o reorquestaciones de los sonidos que el half sax produce con estas digitaciones alternas y su voz electrónica de feedback. En otro momento de la obra, más allá de la mitad quizás, a través del control de dinámica, utilizando el pedal y el cambio de latencia de flujo de señal de audio con el uso de los botones que se encuentran montados en el half sax, hay variaciones rítmicas que comienzan a aparecer en las notas sostenidas del saxofón, es decir, estas notas largas de feedback comienzan a hacer un cierto ritmo gracias a esas variaciones en la latencia. Este efecto es orquestado por el cuarteto de cuerdas en el compás 21, es decir, mucho antes de que ocurra en el saxofón. Y esto es porque, de igual manera, como ocurrió al principio, el
cuarteto de cuerdas augura o presenta, antes de que ocurra en el saxofón, estos sonidos, estos gestos musicales que después presenta el saxofón. De esta manera, la escritura del cuarteto surgió casi sugerida por los efectos logrados por el medio, es decir, el hype sax y su voz de retroalimentación, siendo así que el cuarteto hace referencia a esta segunda voz del saxofón, y a su vez el saxofón se encuentra en una lucha entre la voz natural, entre su voz natural, la acústica, y esta voz extraña nueva que es solamente posible a través de este nuevo medio, a través de la utilización del hype sax. Así ocurre la narrativa de esta obra. El saxofón está todo el tiempo luchando entre su voz natural y su voz no natural, y las partes de la orquesta, es decir, del cuarteto, más bien surgen como orquestaciones, como variaciones, como momentos de interacción sonora con el saxofón y estas distintas voces que tiene. En conclusión, podría decir que obras como esta no serían posibles ni en el imaginario ni en la realización si no existiera el medio. Esto justifica que el modelo tripartita considere su incorporación como un elemento primordial de la obra. Como dije anteriormente, este modelo de concepto de obra tiene ciertas debilidades y seguramente habrá muchos argumentos que yo tal vez no he visualizado aún en su contra. Sin embargo, me parece importante que en las prácticas creativas del siglo XX podamos considerar la importancia del medio y que comencemos una reflexión y un diálogo al respecto. Bueno, para terminar, quiero compartir con ustedes una grabación de mi obra Breathe In, Breathe Out, de la cual estaba hablando hace unos momentos, interpretada por el saxofonista Peter Lally, que estaba utilizando en este caso el hype sax en su versión para saxofón alto. Y en el cuarteto de cuerdas tenemos a la compositora Salina Fisher, al compositor Tristan Carter, bueno, creo que todos son compositores, Elliot Vaughn en la viola y Charlie Davenport en el cello. Gracias por estar atentos a esta presentación y espero disfruten de esta obra. Hasta luego.